¿Qué tal? Buenas tardes, señoras y señores. Está meridianamente claro que apostar por la ciencia es lo único que nos va a hacer crecer como sociedad. La ciencia es la que nos hace superar, o en el peor de los casos, nos hace convivir con la enfermedad. La ciencia es la que tiene, no sé, por ejemplo, las herramientas para salvar el Mar Menor. La ciencia es la que nos ayuda a prevenir las consecuencias de algunas catástrofes. En fin, la ciencia, en definitiva, es lo primero. Y después de la ciencia, que cada uno eleve sus plegarias a la Virgen por la que sienta devoción o que vote a su partido político favorito, si es que lo encuentra, tal y como están las cosas en este momento. Pero antes de todo eso, está la ciencia. Hoy, en el programa, vamos a apelar a la ciencia meteorológica para conocer algo más acerca de estos días de calor que estamos padeciendo, iba a decir, en la región de Murcia. Bueno, en la región de Murcia, en España y en buena parte de Europa. Y además es un tema que está, como saben ustedes, en boca de todos, ¿no? Hay quien dice que estamos sufriendo la mayor ola de calor de la historia. Algunos incluso se aventuran a decir que esto se va a cronificar durante todo el verano y que va a ser así durante todo el verano. Otros creen que no, que ya está remitiendo. En fin, hay un cruce, hay una sobreabundancia de información a menudo contrapuestas entre sí, que nos tienen a todos confusos. Y la respuesta está en la ciencia, está en la física, está en la geografía, está en la meteorología. Y ahí es donde vamos a buscarla. Quizá no es una respuesta exacta, pero vamos a aproximarnos a ella, ¿no? Vamos a saludar a Juan Esteban Palenzuela, que es el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la región de Murcia. Señor Palenzuela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que llevamos varios días que hace mucho calor es una obviedad. Todo el mundo lo siente, lo sufre, lo padece, lo comenta en la calle, lo que no ha dormido. Yo tampoco he dormido esta noche, por ejemplo. Ahora bien, si lo que queremos es aprender un poco más, si lo que queremos es hablar con propiedad, por aquello de que el saber no ocupa lugar, hay que explicar que una ola de calor es una cosa y episodios altos de temperaturas es otra. Son similares, pero no estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Es así? Efectivamente. Una ola de calor es un episodio de calor que tiene que cumplir una serie de requisitos. Por un lado, la persistencia, es decir, tiene que mantenerse durante un periodo de tiempo establecido. Tiene que tener una intensidad, es decir, que las temperaturas máximas superen unos determinados umbrales que también se establecen en función de unos criterios, y luego además tiene que tener una extensión territorial, es decir, que tiene que, digamos, afectar a una cantidad o una zona del territorio que también se define o se establece previamente. Con todos esos tres criterios definidos y establecidos, mantenidos a lo largo de los años, de las décadas, podemos analizar cuándo se producen estos episodios de ola de calor, estos episodios cálidos que son ola de calor, y analizar su tendencia, su extensión, su intensidad, y de alguna forma caracterizar si vamos hacia un clima con más de estos episodios, más de estos fenómenos de ola de calor, si estos episodios, además de ser más frecuentes, son más intensos y si además son más extensos. Y en eso es un poco en lo que estamos. Y por otro lado, lo que son los episodios de calor son lo que estamos teniendo en la región de Murcia, porque de hecho esta ola de calor que terminó el pasado martes, oficialmente a la región de Murcia no le ha afectado con esas premisas de las que hemos hablado, de intensidad, de extensión, de persistencia. Pero sin embargo sí que tenemos un episodio de calor, de temperaturas por encima o muy por encima de los valores normales para la época, que están siendo también persistentes, pero que no están llegando a esos valores umbrales de temperaturas máximas, en este caso, que se establecen para lo que sería ola de calor. O sea que por mucho calor que estamos sufriendo, lo que estamos teniendo aquí no es exactamente ola de calor como sí está ocurriendo, por ejemplo, en la zona centro, en las Dos Castillas, donde sí se considera, atendiendo a esos criterios científicos, como ola de calor. Aquí son episodios de altas temperaturas y, por tanto, esas son las alertas que ustedes han ido decretando estos días atrás desde la AEMET. Alertas por temperaturas máximas, ¿es eso, no? Efectivamente, bueno, son avisos por temperaturas máximas. Hemos tenido bastantes días con avisos de nivel amarillo por temperaturas máximas en la región,
realmente prácticamente en toda la región, excepto la comarca del Campo de Cartagena. Sabemos que los avisos, cuando se emiten para unas zonas en concretas de predicción. En el caso de la región de Murcia tenemos 5 zonas: el Altiplano, la Vega del Segura, el Noroeste, el Valle del Guadalentín, Lorca Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón. Bueno, pues se han emitido durante estos días pasados avisos de nivel amarillo por temperaturas máximas que superan el umbral, pero ese umbral no es el mismo que el que se establece para ola de calor. Dicho esto, también tenemos luego, se han emitido avisos especiales por ola de calor que no han afectado a la región de Murcia y que, digamos, tienen la peculiaridad de que enlazan con digamos, el plan de sanidad del efecto de las altas temperaturas sobre la salud. Entonces se emite el aviso, AEMET emite ese aviso especial por ola de calor y lleva uno de los puntos de ese boletín, es el mapita con los niveles de alerta decretados por Sanidad, bueno, por el Ministerio de Sanidad, las consejerías de Sanidad correspondientes. Todo el mundo sabe que la proximidad del mar suaviza un poco las temperaturas y esa es la razón por la que en la zona del Campo de Cartagena, Mar Menor y demás, es fácil que haya siempre en estos días de calor 5, 6, incluso alguno más, grados menos que aquí en el centro de la región, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que, perdón, en esa zona también luego tenemos el efecto de la humedad. Claro. El efecto de la humedad, es que esto es un poco complejo, el efecto de la humedad que hace que la sensación térmica de calor pueda ser mayor que la sensación térmica en zonas más del interior de la región. No obstante, y a tenor de los datos estadísticos, vamos a ver ahora la primera de una serie de gráficas que la AEMET nos ha facilitado. A tenor de los datos estadísticos, sí se puede afirmar que las olas de calor presentan una tendencia alcista desde el año 75 hasta hoy. Los espectadores, también nosotros, estamos viendo ahí un gráfico, lo tenemos también aquí a nuestras espaldas, que refleja el número de días al año en situación de ola de calor desde el año 75 hasta el año 2020. Y, en fin, tampoco requiere... Sí. Es muy visible. Sí, efectivamente. Es lo que comentaba antes. Se establece una definición de ola de calor para poder hacer ese estudio, ese análisis de tendencias, ese estudio estadístico. En el caso de España se ha establecido una serie de umbrales que son el percentil 95 de las temperaturas máximas de julio y agosto, desde el año 75 hasta el año 2000, ese es el umbral, que afecte al 10% del territorio al menos y que persista durante 3 días al menos. Con esos criterios se han realizado esos análisis estadísticos desde el año 75 y ahí lo que vemos, respondiendo a la pregunta, ¿las olas de calor son más extensas ahora, en los últimos años, las últimas décadas, que en los años 70, pues este gráfico responde a esa pregunta. Ahí tenemos el número de días al año en situación de ola de calor en el conjunto de España, es decir, dividimos ese periodo del 75 hasta el 2020 en periodos de 10 años y para esos 10 años dividimos todos los días que ha habido ola de calor por esos 10 años y obtenemos este número de días al año. Vemos cómo, mientras que en las décadas del 81-90, 91-2000 y 2001-2020 era un valor medio de 6 días en situación de ola de calor al año en el conjunto de España, ya en esta última década, 2011-2020, ha pasado pues a más del doble, 14 días de olas de calor al año en España. Tratar de convencer a quienes no lo están de que estamos ante... o estamos asistiendo a los efectos de un cambio climático puede ser una tarea compleja. El que no quiere entender una cosa no la entiende y punto, ¿no? Ahora bien, si vemos en una gráfica como la que vamos a ver a continuación las anomalías de las temperaturas que se han registrado durante los últimos 50 años, se puede comprobar la inequívoca, diría yo, subida de las temperaturas, ¿no? Sí, efectivamente. En esta gráfica lo que hemos representado son las anomalías de temperatura en España con respecto al periodo 71-2000 desde el año 1850, ojo. Estos datos, los primeros datos de esas primeras décadas de la mitad del siglo XIX, incluso algunos de ellos son datos que no están medidos directamente con instrumentos, son datos lo que se conoce como datos proxy, datos que se han estimado de forma indirecta.
Pero a partir de finales del siglo XIX ya se incorporan los datos instrumentales y es esa gráfica que tenemos ahí, que además no solamente es una única fuente de datos, es una colección de bases de datos que aparecen en, no se ve la abreviatura de cada una de ellas, pero bueno, aparecen en la parte de abajo y son muy coincidentes, tanto unos conjuntos de datos con otros. Y a partir del año 1975, esta línea que aparece ahí en trazo negro más grueso, eso es una digamos, recreación con los modelos climáticos, es decir, los modelos que nos dan las proyecciones qué va a pasar en el clima futuro, pero hacia atrás, desde 2005 hasta 1975. Y vemos cómo esos modelos climáticos más o menos reproducen de forma bastante fiable el clima, es decir, reproducen bastante bien las anomalías de temperatura observadas ya directamente por todos esos conjuntos de datos. Y a partir del año 2005 lo que tenemos son estas dos líneas sombreadas, porque se representa además un poco la incertidumbre, la desviación, porque son un montón de modelos, no es un único modelo, son un montón de modelos, lo que llamamos ensembles, conjuntos de modelos. A partir del 2005, decía, tenemos la evolución en función de dos escenarios de emisiones. El peor de los escenarios, que es el que llamamos RCP 85, que es el que aparece la línea más oscura, en un color granate más oscuro, que vemos cómo a partir del año 2050 más o menos los dos líneas coinciden. La otra línea de color más claro, anaranjado, representa un escenario de emisión, digamos, más optimista, donde hay un control de las emisiones de gases de efecto invernadero más limitado. Es, como decía, estas dos líneas pues prácticamente coinciden hasta el año 2050, pero a partir de ahí, en la segunda mitad de este siglo, prácticamente se dispara la diferencia entre los dos escenarios. Mientras que uno nos lleva a una anomalía en torno a los 2 grados para el conjunto de España para final de siglo, el otro nos lleva a una anomalía que está más próxima de los 5 grados. A los 5 grados estamos hablando ya de una auténtica barbaridad. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un balance de un año que acaba de finalizar, las anomalías, cuando el año es muy cálido, extremadamente cálido, estamos hablando de anomalías en torno a 1 grado y algo, sin llegar a los 2 grados. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo sería la perspectiva para final de siglo, tanto en el escenario más optimista de control de emisiones de gases de efecto invernadero, que se va nada menos que a 2 grados, por encima de los 2 grados de anomalía, y ya no digamos esta situación que dibuja el escenario, el peor de los escenarios, que se va casi a 5 grados de anomalía. Entonces, lo que quiero mostrar con esta gráfica es cómo esos modelos climáticos, no lo podemos creer más o menos, no dejan de ser modelos, la atmósfera al fin y al cabo es difícil de modelar, pero bueno, lo intentamos y vemos cómo reproducen de forma más o menos fiable el clima actual del periodo 2005 a 2015, que esa era la línea esta, que no sé si se puede apreciar bien, la línea en ese tramo oscuro, más negro, que aparece en ese periodo de tiempo. Sí, está en el centro del gráfico más o menos. El otro día, cuando concertaba esta entrevista con el señor Palenzuela, él me decía, bueno, aquí en la EMET lo que tenemos son datos. Me decía, tenemos datos para aburrir, porque es verdad que lo que no se mide es como si no existiera. Y en la Agencia Estatal de Meteorología lo miden todo, lo documentan todo, y así se puede obtener una visión, una perspectiva histórica que ayuda a entender mucho mejor las cosas. Lo digo porque hay otro gráfico también muy interesante, el que vamos a ver ahora, que refleja cómo la temperatura media en la región de Murcia en cualquier estación del año es ahora también superior a cuando empezó esta serie histórica hace 60 años. Y ahí, además, hay unos gráficos que son más fáciles de entender que otros. Yo creo que este es fácil porque se ve que la media, al final, a ver si lo explico bien, la línea de puntitos, no sé si los espectadores la verán, que traza la media, tiene en las 4 estaciones un sentido ascendente. ¿Es así o no, señor Palenzuela? Sí, así es, así es. Es decir, en el conjunto del año ha habido, desde el año 1961, que corresponden estos datos que estamos viendo ahí, estas gráficas, ha habido una tendencia ascendente en la temperatura media en la región de Murcia. Podemos estimar esa tendencia en torno a los 0,17 grados por década, pero luego, si vamos al detalle de cada una de las estaciones, es decir, primavera, verano, otoño, etcétera, vemos cómo ese aumento es mucho mayor en verano,
en verano que en otras épocas, como puede ser el invierno o puede ser el otoño. Es decir, la estación del verano, que es la primera que aparece ahí, la primera gráfica que aparece a la izquierda, vemos como hay nada menos que un aumento de 0,24 grados por década, es decir, cada 10 años la temperatura media en la región de Murcia tendería en promedio a aumentar 0,24 grados cada 10 años. Seguido por orden, digamos, de importancia en la tendencia positiva, iría después la primavera, con un aumento de 0,16 cada década. Después vendría el invierno con 0,14 grados cada década y por último el otoño con 0,13 grados cada década. En definitiva, en cualquier estación estamos viendo cómo la temperatura en la región de Murcia, en nuestra región, va aumentando progresivamente con el paso del tiempo. ¿Y la temperatura del mar también es un reflejo de la crisis climática? Efectivamente, la temperatura del mar es un reflejo de la crisis climática, del calentamiento, podríamos decir, de ese calentamiento global, y además es un elemento que tiene una gran repercusión en el sistema climático. El sistema climático está formado por una serie de factores. Uno de ellos es la atmósfera, pero otro son los mares y los océanos. Hay una interacción entre la atmósfera y el mar y el océano. Esa interacción pues, se traduce en flujo lógicamente, de agua, de vapor de agua, en forma de vapor de agua del mar, de los océanos a la atmósfera, y en flujo de energía, porque ese agua, ese vapor que pasa a la atmósfera, cuando se condensa para formar las nubes, libera lógicamente calor, libera energía, y eso hace que al tener un mar más caliente, esa evaporación sea mayor, ese flujo sea mayor y luego la cantidad de energía que se libera en la atmósfera también sea mayor. En definitiva, que tengamos una atmósfera de alguna forma más energética y que por tanto los fenómenos meteorológicos que luego se van a desencadenar en esa atmósfera, en ese elemento del sistema climático con más energía también sean más extremos y más violentos. Y eso está ocurriendo en el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo, desde los años 50, hay estudios que ponen de manifiesto que la temperatura va aumentando. Y en concreto, en la zona del mar, de la zona marítima de Palos, que está enfrente de la región de Murcia, vemos cómo desde los años aproximadamente 50, el incremento de temperatura ha sido de casi 1 grado, 0,8 grados en promedio de la temperatura del agua del mar. Lógicamente pasa lo mismo que con la temperatura del aire, no es un aumento fijo, sino que hay épocas del año que ese aumento es mayor y otras épocas en las que se atenúa ese aumento del año, de temperatura. Nos facilita la Agencia de Meteorología otro gráfico que seguramente para los que somos profanos en la materia a lo mejor no es fácil de interpretar, pero sin embargo responde a una pregunta. No sé si es este el que vamos a ver ahora o era el de los puntitos. Me refiero ahora a mis compañeros. Creo que era creo que era el de los puntitos, me parece. Bueno, en todo caso, lo estamos viendo un poco sobre la marcha entre ustedes y nosotros. Un gráfico que responde a una pregunta que está muy en la calle. Pero bueno, si estamos en estamos en abril y este calor que hace, ¿qué será cuando llegue el mes de julio, el mes de agosto? Es una conversación muy coloquial, muy de calle. Este mapa, corrígeme si me equivoco, refleja o explica de alguna manera que cada año se alcanzan antes las altas temperaturas. Eso es lo que... ¿Cómo tenemos 32 grados si estamos hoy a 14 de abril? Pues ese mapa refleja eso, que efectivamente está ocurriendo eso, ¿no? Sí, esto lo que tratamos es de responder cuándo llega el calor. ¿Cuándo llega el calor? Y vemos cómo el calor cada vez llega antes. De hecho, en la región de Murcia, de todas formas, esto es digamos, representaría de alguna forma lo que se adelanta el calor en Murcia, en la ciudad de Murcia. Pero decía que lo que es Murcia no es una de las zonas donde más temprano llega el calor. Hay otras zonas en España, como puede ser la meseta norte, el sistema ibérico, etcétera, donde incluso el adelanto del calor puede llegar a ser incluso por encima del mes, con respecto a lo que ocurría a mediados del siglo pasado, en los años 50. Aquí vemos un poco, estos puntos representan cuando la fecha en la que se han alcanzado 30 grados, al menos 30 grados durante 10 días, y en el eje horizontal vemos los años. Vemos cómo hay una tendencia a que cada vez se alcanza antes, en el eje vertical tenemos las fechas y por tanto lo que ocurría en mediados de los años 50
pues allá por bien entrado el mes de junio, ahora ocurre casi a principios de junio. Es decir, que podríamos en promedio hablar de un adelanto por década en torno a los 2,6, 2,7 días por década, desde mediados del siglo pasado a comienzos de la década en la que estamos, finales de los años del 2020 o 2021. Muy bien. Vamos a hablar ahora de precipitaciones, ¿no? Tenemos la percepción de que llueve menos, pero en realidad llueve menos cantidad o llueve menos días, pero la cantidad varía poco. No sé si este gráfico que ya tenemos en pantalla nos va a ayudar. Sí. La primera impresión que da así al verlo es que no es que llueva mucho menos. Sí, sí, efectivamente. Bueno, la primera impresión que tengo cuando yo veo esto, la primera impresión que tengo es que hay una variabilidad enorme, una variabilidad interanual muy grande, lo cual es propio de los climas mediterráneos, como es el clima de la región de Murcia. Hay que decir que esta gráfica es una gráfica que he sacado de un trabajo que elaboró un compañero, un meteorólogo de la delegación territorial que se llama Juan Andrés García Valero, y analizó desde el año 1950 las precipitaciones diarias en la demarcación de la Confederación Hidrográfica, de la cuenca hidrográfica del Segura. Tenemos los datos a diario desde el año 1950 hasta mediados del año 2020, y vemos ahí cómo con esos datos diarios obtuvo el dato de precipitación anual. Y como decía, lo que tenemos ahí es una gran variabilidad. Pasamos de años muy secos, inmediatamente al año siguiente pasamos a un año muy húmedo, otra vez un año muy seco, etcétera, etcétera. Si analizamos esta serie de datos anuales para ver si hay tendencia, es decir, responder a la pregunta ¿llueve menos?, pues vemos que no hay una tendencia. No hay tendencia desde un punto de vista estadístico. Sí que hay tendencia, si analizamos los datos mes a mes, en algún mes, por ejemplo en el mes de junio, los meses de junio de estos últimos 70 años parece que tiende a llover menos, pero en fin, tampoco es una barbaridad. Estamos hablando de una tendencia en torno a los 2 litros menos por mes de junio cada 10 años. Y luego, sin embargo, hay algún mes donde la tendencia es positiva, como es el mes de septiembre, con una tendencia en torno a 2,7 litros por metro cada década. En definitiva, llueve lo mismo, lo que pasa, o lo que digamos, la siguiente pregunta es, ¿pero llueve igual? Y a eso tenemos que decir que no llueve igual. Y no llueve igual porque, no sé si tenemos el gráfico siguiente disponible, sí, creo que sí. Llueve, este es el gráfico de número de días de lluvia en la demarcación hidrográfica del Segura. Ahí tenemos cada año el número de días que ha llovido, teniendo por día de lluvia aquel que al menos se llega a un litro metro cuadrado en toda la demarcación hidrográfica, de precipitación media. Este número de días sí que tiene una tendencia negativa desde un punto de vista significativo estadísticamente, y llega en torno a los 2,5 días menos de lluvia cada década. Entonces, tenemos que llueve la misma cantidad, pero en menos días, con lo cual la siguiente pregunta sería, ¿entonces llueve de forma más torrencial los días que son menos que cada vez, pero que mantienen la cantidad global o neta sobre la cuenca hidrográfica del Segura? Quiere decir que lloverá de forma más intensa. Y efectivamente, si nos vemos en la siguiente gráfica, si presentamos el número de eventos de precipitaciones intensas, estamos hablando de precipitaciones por encima de los 40 litros de promedio en toda la demarcación hidrográfica. Parece que 40 litros es poco, pero es muchísimo. Estamos hablando de todo el área de la cuenca del Segura. Para que nos hagamos una idea, en la DANA de 2019, el número de litros que cayeron el día 12 de septiembre, que fue el día de más precipitación en ese episodio, estuvo en torno a los quiero recordar que 97 litros metro cuadrado de media en la demarcación del Segura. Entonces, es una cantidad importante. Es decir, podríamos decir que son episodios de precipitaciones intensas, o no sé si torrenciales, pero que posiblemente hayan dado lugar a inundaciones estos eventos. Entonces, lo que podemos ver aquí es cómo
parece que hay una tendencia a que cada vez el número de días, el eje vertical es el número de días, está entre 1, 2, etcétera, pero parece que cada vez son más frecuentes estos eventos, y esto un poco de alguna forma podría coincidir con eso de que, bueno, llueve lo mismo, pero llueve menos días, con lo cual tenemos más episodios de precipitaciones intensas. Y deteniéndonos un poco aquí, pues vemos cómo prácticamente de los 16 episodios que tenemos aquí, o días, mejor dicho, más que episodios serían 16 días, pues en la década que va de 2010 a 2020 han ocurrido nada menos que 6, o sea que digamos como que cada vez se están haciendo más frecuentes. Y lo que ocurría antes cada 4 o 5 años, en las décadas de los años 60, 70, 80, incluso 90, ahora ocurre pues a lo mejor cada 3 años. Aproximadamente tenemos un episodio de precipitaciones intensas que pueden dar lugar a inundaciones, etc. Esos son los datos en los que se basan ustedes, los meteorólogos, para decir lo que ya vienen anunciando desde hace unos pocos años, algunos años, de que es probable que la tendencia es esa, que llueva menos días, pero con precipitaciones más intensas, concentradas en cortos periodos de tiempo, que a veces traen consigo problemas, catástrofes y demás. La tendencia histórica apunta en ese sentido. Efectivamente. Ya veremos a ver lo que pasa, pero... Y eso va un poco en relación con lo que comentaba antes sobre la temperatura del agua del mar. Claro, la atmósfera tiene más energía y tiene más vapor de agua. Entonces, de alguna forma, eso puede desencadenar con mayor facilidad que estas precipitaciones sean más eficientes y, por tanto, tengan una componente de torrencialidad mayor. Lo cierto, señor Palenzuela, es que si durante todos estos días nos cuesta más desarrollar nuestra actividad cotidiana por el calor que como yo digo, nos aplatana, vamos cansados, ¿no? También cuesta mucho descansar por la noche. Digo esto porque creo que esta noche y mañana por la noche se esperan temperaturas anormalmente altas. ¿Tiene usted más o menos esa previsión también? Sí, efectivamente. Desgraciadamente, aunque no tengamos una situación de ola de calor como tal, pero vamos a seguir durante los próximos días, incluso podría decir que semanas, con temperaturas por encima de lo normal. Vamos a tener una tregua hoy, mañana las temperaturas máximas seguirán por encima de lo normal, pero ya más próximas a esos valores normales, pero a partir del viernes iniciamos un nuevo ascenso en las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas, aunque de forma más acentuada en las máximas. Se van a situar esas temperaturas en torno a 5 o 6 grados en zonas del interior por encima de lo normal, posiblemente para el domingo lunes, que sería los días en que vamos a llegar a ese pico de este nuevo episodio de calor, podríamos alcanzar los 40 grados en zonas del interior de la región, y en las zonas del litoral, aunque las temperaturas máximas, por eso que comentábamos de la acción suavizadora del efecto del mar, ¿no? Van a estar también por encima de lo normal, pero digamos que estarían pues en torno a los 2-3 grados por encima de lo normal. Pero las mínimas, desde luego, van a estar tanto en el interior como en la zona del litoral, de forma incluso más acentuada por encima claramente de los valores normales. Y esto un poco enlaza con lo que nosotros llamamos las noches tropicales, que son aquellas noches en que las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados, que lógicamente hace muy difícil conciliar el sueño y descansar, pero que además ya tendríamos que empezar a hablar ya no de noches tropicales, sino de lo que se conocen como noches tórridas. Noches tórridas, que son aquellas en que las temperaturas mínimas no bajan de los 25 grados. Ya nos estamos aproximando a esas noches tórridas. Cada vez tenemos, a lo largo de los años lo vamos viendo, un número mayor de episodios, sobre todo en la zona del litoral. Esto está muy relacionado con la temperatura del agua del mar. Decía, en la zona del litoral estamos teniendo que con mayor frecuencia se alcanzan o se llegan a esas noches tórridas. Y luego el siguiente paso sería ya pensar en un calificativo para las noches en que la temperatura mínima no baje de los 30 grados, que no sé si será ya noche infernal. Eso es decir, hay que pensarlo, no está todavía definido. Efectivamente, no está definido, pero habrá que pensarlo. Bueno, vamos a comentar un último gráfico, porque aunque no sirve de consuelo, pero bueno, simplemente hemos de saber que noches tropicales han existido siempre. Lo que pasa es que ahora existen más que hace algunos años. Este gráfico tiene datos desde el año 1942. Sí, exactamente. Este es el gráfico para el observatorio meteorológico que está situado en la base aérea de Alcantarilla. ¿Por qué he traído este gráfico? Pues no, porque es un observatorio que tiene una serie ya de más de 80 años. Es un observatorio cuyo entorno, el entorno inmediato donde están nuestros equipos de medida, no ha cambiado de forma importante, puesto que es una instalación militar. Hombre, no obstante, siempre habrá algún efecto de isla térmica que habría que tener en cuenta, pero
insisto, no ha cambiado de forma significativa, como sí puede ocurrir en un entorno más urbano, y ahí vemos el número de noches, número de días en que la temperatura mínima no ha bajado de los 20 grados, es decir, las famosas noches tropicales de las que estamos hablando. Mientras que en los años 40 este número de días o número de noches estaba en torno a los 15 días, pues para ya finales de 2020, 2021, aquí está en un amarillo más brillante el año 2022, que lógicamente el verano no ha terminado todavía y no van a ser muchas más de las que aparecen ahí. Estaríamos ya hablando para el año pasado, por ejemplo, de casi 60 noches tropicales en este observatorio, con lo cual pues ha habido un aumento de 15 a 60 y bueno, es una auténtica barbaridad. Podríamos también poner otros gráficos similares para un observatorio, como es el caso de San Javier, que está en la base aérea de San Javier, que tiene datos un poquito después, a partir finales de los años 40, pero es muy similar a este. Bueno, pues si le sirve a alguien como alivio, aunque sea alivio psicológico, simplemente recordar lo que decíamos al principio. En la región de Murcia, de momento, no estamos atravesando ninguna ola de calor. Otra cosa es la sensación térmica, que eso es distinto, pero que registros de temperatura con unos criterios de duración y de extensión determinados no permiten hablar de ola de calor en la región de Murcia, sí en otros puntos de España, y nos preguntamos ¿qué podríamos hacer nosotros para cambiar esto? Pues a lo mejor a título individual no podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer todos muchas pequeñas cosas. Por ejemplo, estamos terminando esta entrevista, pues si apagamos el aire acondicionado y los focos, puesto que este plató no lo vamos a utilizar en las próximas horas, estamos haciendo una pequeña cosa por frenar el cambio climático. Digo yo, no lo sé, corrígeme si me equivoco. Sí, evidentemente. Todo lo que sea el ahorro energético va en esa línea, ¿no? Es difícil porque, claro, tenemos que renunciar a una serie de comodidades, pero a veces ese renunciar a esas comodidades en gestos pequeños, pues bueno, si lo hace todo el mundo y todo el mundo está concienciado, pues puede ser importante. Bueno, qué importante, esto creo que lo comenté la vez anterior que entrevistamos al señor Palenzuela, qué importancia cobra cada día más la información meteorológica, eso que llamamos en los medios información de servicio, donde se engloba también la información del tráfico, de la seguridad vial, pues también ahí en información de servicio entra la meteorología, qué importancia cobra, es un interés creciente y qué importante, insisto de nuevo, es tener los datos para que no hablemos solamente en base a opiniones particulares que expresamos en redes sociales, sino hablar con propiedad y con datos en la mano. Señor Palenzuela, muchísimas gracias por haber venido al programa y por situarnos en dónde estamos y qué está pasando y por qué está pasando. Y la evolución, pues ya la veremos, con su ayuda y con su trabajo, naturalmente. Gracias a vosotros por invitarme. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes también por estar ahí y nos encontramos el próximo día aquí en Voces de la Región. Hasta entonces.